gracias. Del Evangelio de Lucas 22. Lucas, el Evangelio tuyo. Lucas 22, versos 31 y 32. Y dice la palabra de Dios: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. Sacudirlos también significa. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Miren, reflexionando para hoy, trataba de buscar y de discernir cuál es el tesoro y más importante escondido en este texto. Y entonces recuerdo todas esas predicaciones sobre Satanás. Satanás te está buscando para zarandearte y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y decía en mi mente, ¿no? ¿Realmente es Satanás el protagonista de este texto? El protagonista de este texto es Jesús. Y el tema principal tampoco es Satanás. El tema principal está por ahí, por cómo a pesar de nuestra duda, de nuestro temor, de nuestra infidelidad a Dios, Jesús hace lo imposible para que nosotros no perdamos nunca la fe y volvamos a Él. Jesús hace siempre lo imposible para que nosotros no perdamos la fe y retornemos a Él. Hoy Jesús nos dice, como le dijo a Pedro, por ahí hay una fuerza, y voy a jugar mucho con estas ramitas hoy, con estas espigas. Por ahí hay una fuerza que viene a sacudirlos como si fueran trigo. Y aunque yo no lo puedo evitar, porque fíjese que Jesús le dijo, yo estoy orando por ti, pero no le dijo, yo voy a evitar la sacudida. Y aunque yo no lo puedo evitar, sí puedo orar para que la fe no te falle. Aunque yo no puedo evitar el zarandeo, sí puedo orar para que la fe no te falle. Porque en la vida siempre hay fuerzas que nos zarandean. Zarandear es sacudir. Pero ese zarandear y sacudir tiene un propósito, tiene una razón de ser. En la vida siempre hay fuerzas que nos sacuden, que nos estremecen, y la intensidad de esos vientos o de esa sacudida a veces es tan fuerte, mis hermanos, que hasta la fe nos falla. Entonces yo puedo pensar que todos somos Pedro. Y usted me va a decir, no, usted es Pedro, así, alborotada como Pedro. ¿Verdad? A veces medio imprudente como Pedro. Todos somos Pedro. Hay momentos en nuestra vida que en lugar de tener la humildad de reconocer que somos frágiles, nos proyectamos invencibles. ¿Qué le contestó Pedro a Jesús que yo no les leí? ¿Cómo va a ser, Señor, si yo soy capaz de dar la vida por ti? Yo voy a estar ahí contigo hasta el final, hasta la vida doy. Mira, él no mintió. Él terminó dando su vida. Pero en el interín hay muchos zarandeos, muchos sacudidas que se tienen que dar en nuestra vida para poder llegar
a ser y a vivir a la estatura de Cristo, que es nuestra meta. Y ese tipo de expresiones así de yo lo puedo todo, no te preocupes, yo voy a estar ahí hasta el fin, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, a mí nada me espanta. Lo que quiere de alguna manera proyectar en nosotros o de nosotros es que nos sentimos invencibles, que nos sentimos fuertes. Si somos religiosos nos sentimos más santos que nadie. No hay fuerza que nos derrote. Y aún a pesar de eso, Jesús está como preocupado por nosotros. Porque Jesús sí sabe que todos y todas somos vulnerables. Y que a todos nos va a llegar un momento difícil que rete nuestra fe. Por eso yo sigo pensando que cuando nos entretenemos y en algunos lugares y desde algunos púlpitos se entretienen pensando en cómo el enemigo nos tienta, eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo Jesús, cómo Dios provee de alguna manera para que en los momentos de dificultad la fe no nos falle. Miren, me encanta porque hoy vamos a ver diferentes, no se asusten, no es muy largo, diferentes metáforas que utiliza Jesús de acuerdo a los evangelios que leamos. Lucas utiliza metáforas agrícolas. Por eso Lucas, ¿qué hace? Jesús en labios de Lucas habla y nos compara ¿con qué? Con el trigo. ¿Y por qué nos compara con el trigo? Mire, yo hice a Milagros ir a comprar todas estas cosas parecidas a trigo ayer. ¿Por qué nos compara con el trigo? Porque el trigo tiene una semillita aquí adentro, una semillita de gran valor. Pero para extraer esa semillita que está aquí adentro, a ver si rompo una cosita de esta misma. Pero para extraer la semillita que se supone que esté aquí adentro, ahora no, ahora todo, esto es como la producción del café y el tostado del café, que ahora todo se hace con máquinas, ¿verdad? Pero para extraer esa semillita que está aquí adentro, hay que zarandear la espiga. Y zarandear, jamaquear, ¿verdad? Zarandear la espiga lo que hace es que separa la cáscara del trigo, pero también separa la cizaña. Mire, en el trigo crece otra espiga casi idéntica, que es la cizaña. ¿Y usted sabe cuándo es que usted sabe que es cizaña y no es trigo? Cuando se madura, porque cuando se madura se pone negra. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que Jesús en un momento dado dice, cuidado, cuidado, que entre nosotros, entre el trigo siempre va a haber cizaña, pero no se te ocurra sacarla. Le toca al Padre sacarla. ¿Por qué? Porque nosotros no la podemos distinguir a menos que el trigo esté, ¿qué? Maduro. Entonces, el zarandeo no solo desprende la piel, la cascarita, sino que también separa la cizaña. ¿Y usted sabe por qué es importante separar la cizaña? Porque la cizaña envenena. Si no se separa bien, la cizaña envenena. El zarandear, cuando separa la semilla de la cáscara y el trigo de la cizaña, deja ¿qué? El fruto bueno. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta metáfora que usa Jesús? Que quien no tenga la humildad para dejarse sacudir, no puede pretender que de sí mismo salga nada bueno. Hay que sacudirlo para que salga la buena semilla. Quien no tiene la humildad para dejarse sacudir,
no puede pretender que de sí mismo salga nada bueno. Y Pedro tuvo un momento de bastante falta de humildad y se resistió al zarandeo. Mire, ¿quién no se ha resistido a un par de sacudiones de la vida? Y yo pienso que es una actitud bien humana. Actuar como Pedro, por eso es que me encantan las personalidades de los apóstoles, porque nos podemos identificar en ellos vez tras vez. No nos queremos dejar ¿qué? Sacudir. Queremos las cosas por lo fácil. Mire, sería muy fácil dar buen fruto sin tener que pasar por el zarandeo. Sería facilísimo, sería bueno. No tenemos que pasar por el proceso de que nos desprendan la piel. De que vayan ¿qué? Sacando lo malo que vive, que convive con nosotros, ¿sabe? En todos nosotros vive algo cizañoso. En unos más, en unos menos. En unos momentos de la vida más, en unos momentos de la vida menos. Y por eso, de alguna manera, preferimos las cosas por lo fácil sin que dé trabajo, o queremos dar a entender que somos muy maduros y maduras, que podemos distinguir por nosotros mismos entre lo bueno y lo malo. O sea, que nosotros podemos distinguir entre la cizaña y el trigo. O sea, que lo malo no nos engaña, que somos confiables, invencibles, que nunca vamos a cometer un error y mucho menos alejarnos de Dios. Si yo le pregunto a ustedes, los que están aquí, los que nos están viendo, los que vienen a esta casa, que llevan muchos años viniendo aquí, ¿ustedes jamás aceptarían que en algún momento podríamos alejarnos de Dios? Uno vive su vida en la fe y ni concibe a veces que pueda alejarse de Dios. Y eso es lo que Pedro hace. Jamás, tú estás loco. Yo voy a dar mi vida por ti. Y yo me imagino a Dios. Los que son padres y madres aquí. ¿Usted nunca ha escuchado a su hijo decir tremendo disparate? Algo que usted sabe en el interior de sus entrañas que no va a poder ser. ¿Y cómo usted lo mira? Con ternura, con amor. Y dice, es un asunto de madurez, ¿verdad? ¿Falta qué? Falta madurar. Esa espiga tiene que madurar. Entonces, mire cuál es lo interesante aquí. Si Jesús que nos mira y mira a Pedro con su inmadurez espiritual, ahí hubiese tratado de zarandearlo en ese momento inmaduro, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando la cizaña no está madura? Que está del mismo color que el trigo. Y a veces incluso como padres y como madres tenemos que ser más tolerantes y mirar como Jesús con paciencia, con ternura, con amor, la inmadurez de nuestros hijos, como Dios mira nuestra inmadurez aunque tengamos 70 años. Y a veces Dios nos mira así con mucha ternura y no es solo inmadurez, también está mirando soberbia. Soberbia es cuando tú te crees por encima de todo lo demás y de todos los demás. Y nos mira con amor mientras nos creemos que estamos bien y que podemos contra el mundo entero. Y con amor y ternura Dios nos mira y usted sabe, esto todo yo me lo estoy imaginando. Y yo me imagino que Dios ve la película de nuestra vida. Y Dios está hablando ahí
con Pedro y está viendo que Pedro le dice, no, yo voy a morir por ti, yo voy donde quiera, bueno. Y yo me imagino que Jesús estaba viendo la película de la vida de Pedro. Y que ve nuestros errores de juventud, ve nuestros errores de adultos. Y sabe que aún así tiene esperanza en nosotros. Y espera que volvamos a Él. Porque si usted vuelve y relee ese verso, Jesús no dice, y si vuelves a mí. Jesús dice, y cuando vuelvas a mí. Porque Jesús sabe que vamos a volver. Porque cuando Él ora por nosotros para que nuestra fe no nos falle, vamos a volver. Y usted me dice, pastora, se le olvidó Judas. Judas no volvió. Les prometo que no voy a predicar eso, porque vale la pena para otro sermón. Pero Judas no volvió por culpa de los religiosos, porque él sí volvió. Y él fue arrepentido. Y los religiosos menospreciaron su sentido de culpa y su humillación. Y eso le costó la vida. Pero eso es arena de otro costal. Hermanos y hermanas, tenemos que volver a Él. Prácticamente todos los días tenemos que volver a Él. Yo vuelvo a Él todos los días en el tráfico de San Juan. Esta mañana Chiro me regañó, hice una barbaridad. Lo admito. Aún en las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas pueden tener repercusiones grandes. Tenemos que volver porque hay momentos en los que somos como Pedro, que la sacudida es tan fuerte que aunque llevemos muchos años caminando con Él, mire que aunque hayamos visto milagros, que aunque hayamos caminado sobre el agua, que aunque nos salvó cuando nos estábamos ahogando, la violencia de las circunstancias nos puede hacer hasta negar a Dios. Así que otra de las moralejas de este texto yo les diría que es aprender a ser humildes. Pedro también pensó, jamás voy a negar a Jesús. Y lo hizo. Y Esthercita está diciendo algo que se me adelantó, pero lo voy a decir. Yo no quiero saber cómo se sentiría Pedro cuando supo que su maestro, el texto dice que él lloró amargamente cuando el gallo cantó 3 veces. Pero yo no quiero saber, es que no quiero ni pensar cómo se sentiría la primera vez que le tuvo que dar la cara a Jesús. Y aunque cuando nuestra vida nos pase como una película ante nuestros ojos, y cuando nuestra vida le pase a Dios como una película frente a sus ojos, Dios apuesta, Dios confía, Dios cree en ti. Y Él cree que la violencia de la sacudida, en lugar de echarnos a perder, va a sacar de nosotros el grano de trigo que va a servir para fortalecer a otros. Miren lo lindo, ese grano de trigo no es para que usted se las eche. Ese grano de trigo le da de comer a multitudes. Los fortalece físicamente. Por eso Jesús le dice, y cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Así te dice el Señor. De eso se trata nuestro tema del mes. De ser renovados. Se trata de volver al Señor. Se trata
de que el Señor tiene más fe en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Se trata de que Dios sabe que seremos zarandeados, sacudidos, pero no para destruirnos, sino para sacar de nosotros un buen fruto. Mire, el pesar y la angustia que le puede producir a un ser humano el alejarse de Dios debe ser la sensación más terrible, de vacío más grande, que merme, que reste en la gente los deseos y la alegría de vivir. Sin embargo, un Pedro que era arrogante, que era impetuoso, que era decidido, cuando sufrió los embates y la fuerza de ese zarandeo, cuando se vio en la negación, volvió. Se hizo humilde, el zarandeo lo hizo humilde. Volvió y Jesús lo salvó. Mire, y sobre todo a los jóvenes, pero nos aplica a todos, no importa la edad. Vivimos en etapas de la vida donde nos creemos que podemos con todo. Y a veces, cuando el éxito nos sonríe demasiado, a mí hasta me preocupa. Porque el éxito, el crecimiento saludable, bonito, fuerte, sin el zarandeo, produce hombres y mujeres soberbios que se creen más que Dios. Que pensamos que como nos ha ido bien en la vida, todo lo podemos lograr. Entonces es necesario como un ciclo de vida para el ser humano que tengamos momentos de vulnerabilidad y fragilidad para poder volvernos a Dios. Renovados en nuestro tema de este mes significa dejarnos renovar por el amor. Significa dejar que Dios nos restaure, que haga de nuevo en nosotros a través del amor. Pero para eso tenemos que reconocer primero nuestras faltas y dejarlo todo atrás para regresar a Él. Y ahí yo voy a brincar de Lucas a Juan, porque Juan es el que nos cuenta lo que pasa como producto o en referencia a esta palabra y a esta profecía de Jesús a la vida de Pedro. Después de la muerte de Jesús, Jesús se le apareció a Pedro y a sus discípulos cuando estaban pescando. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Y les dice, oye, chicos, me encanta porque dice muchachos, con esa familiaridad, ¿verdad? De allá de la orilla le grita, muchachos, por ahí habrá algo de comer. Y ellos le dicen, aquí no se ha pescado nada en toda la madrugada o la noche. Y entonces Jesús le dice, no, y tiren la red a la derecha, porque usualmente la tiran a la izquierda. Y van a pescar. Y cuando hacen como Jesús les dice, aunque ellos no saben que es Jesús, se les llenan las redes de peces. Y ahí se les abren sus ojos ante el milagro y uno de ellos, el discípulo amado, dice, es el Señor. ¿Y usted sabe lo que hizo Pedro? Hay textos que dicen que Pedro estaba semidesnudo, hay otros dicen que no tenía nada encima. Yo presumo que me inclino a pensar que estaba más totalmente desnudo. Pedro agarra su ropa, se la pone y se tira al agua.
Esa es la reacción de un hombre o de una mujer que reconoce el llamado del amor de Dios, aún a pesar de nuestras infidelidades. Porque Jesús no se rinde aunque hayamos dudado, aunque lo hayamos negado, aunque lo hayamos abandonado y aunque hayamos abandonado la misión. Porque Dios no se arrepiente de haberte llamado. Y Dios va a salir a buscarnos 7 veces 7, incansablemente. Y Dios va a volver a darnos la oportunidad de éxito, aunque en el momento parezca que tengamos nuestras redes vacías. Tiren la red a la derecha. Qué hermosa invitación, ¿verdad? Y la invitación es a volver a tirar la red, pero tirarla de una manera diferente, tirarla en la dirección opuesta de la que la hemos estado tirando toda la vida. Tirarla en respuesta a la palabra de Dios. Y es una linda invitación de Jesús para que no te rindas, porque el Señor confía en ti más de lo que tú mismo o tú misma confías en ti. Y no es hasta cuando volvemos a tirar la red a pesar de nuestros propios fracasos que entonces podemos darnos cuenta de que es Dios mismo quien nos está guiando. Mire, esto es una de esas cosas que tengo que escribirlas para que no se me olviden y que tengo que decirlas y repetirlas para que no se nos olviden. No se trata de que usted reconozca la voz de Dios primero para entonces tirar la red. Se trata de que tire la red en fe para que entonces usted pueda ver la mano de Dios obrar. A veces esperamos que se abra el cielo, un trueno, un relámpago, que venga alguien y te diga, así te dice el Señor, para hacer las cosas. Eso no es lo que pasó aquí. Ellos tiraron la red en la fe de que a lo mejor aquel señor en la otra orilla estuviera viendo algo que ellos no veían. Y cuando tiraron la red fue que pudieron ver la mano de Dios obrar. Hay que actuar en fe. Hermanos y hermanas, hay que actuar en fe. Mire, a esa gente le habían pasado 20 tormentas por encima. Y sin embargo, Jesús había puesto su confianza en ellos. ¿Cuántas tormentas no te han pasado a ti por la vida? ¿Y cuántas nos faltan? Y aquí estamos. Y mire, perdone, pero no estamos aquí por nuestras propias fuerzas. Estamos aquí porque Jesús ha creído en nosotros. Un teólogo español que me gusta leer dice: el Señor confía en quien le quiere, aunque tenga errores y caídas. Mire, esos hombres lo amaban. Y lo amaban profundamente con sus arrugas y verrugas. Y usted puede decir, ¿cómo es posible que lo amaran tanto si lo dejaron solo, lo negaron y se fueron? Usted nunca le ha hecho algo desagradable a un ser querido.
¿Usted nunca ha tenido una roncha grande con alguien que usted ama? Nunca. Hermanos, padre, madre, esposo, esposa, novio, novia, hijo e hija. Mire, y cuando amamos mucho y hemos lastimado a ese ser querido, cuando lo perdemos, mis hermanos, la pérdida es mucho más dolorosa. Por eso habían sufrido tanto la partida de Jesús. Por lo mucho que lo amaban y por la poca fuerza que tuvieron para acompañarlo. Mis hermanos y mis hermanas, el amor. Cuando hablamos del amor tenemos que hacer una distinción bien importante entre el amor de Dios y el amor nuestro. Entre cómo Dios ama y cómo amamos los seres humanos. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es pura plenitud. Pero nuestro amor es un amor que siempre está aprendiendo. Es un amor que siempre se está perfeccionando. Porque es un amor que está en vasijas, ¿qué? De barro. El amor en nosotros los seres humanos imperfectos también tiene grietas. Y tiene que purificarse en el fuego de la duda, de la dificultad y hasta de la traición. Porque nuestro amor por Dios y nuestro amor por los unos y los otros tiene que aprender a superar las violentas sacudidas de la vida de la misma manera que el amor de Jesús por nosotros pudo superar nuestra traición. Y esto es una pregunta, y de aquí pueden hacer una pregunta importante para las personas que no quieren o no queremos perdonar a quienes nos han traicionado. Porque entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo nosotros podemos esperar que Dios nos perdone si nosotros le hemos traicionado? Entonces, ¿cómo podemos recibir ese perdón aún desde nuestra propia traición y no poder ser capaces de perdonar a quienes con sus arrugas y verrugas nos han amado, aunque nos hayan hecho mal? Yo tenía un profesor, un viejito holandés, que fue sacerdote y era en el seminario nuestro profesor de espiritualidad, y él decía que el Padre Nuestro es una oración bien peligrosa y que la gente no sabe lo que ora cuando reza el Padre Nuestro, y que es mejor tener mucho cuidado cuando llegamos a la parte que dice: y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Porque nosotros mismos le estamos diciendo al Señor: este es el trato. Yo he perdonado, pues perdóname como yo he perdonado. Y ten cuidado como tú has perdonado, porque entonces tú mismo estás estableciendo el acuerdo, ¿verdad? Pedro se echa al mar porque el amor lo llama. Porque el verdadero amor olvida los errores, olvida la duda y olvida la traición. Pedro, cuando se viste y se echa al mar, sana nuestra relación con Dios del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron y escucharon a Dios, se vieron desnudos y se ocultaron. Pedro no. Pedro se vio desnudo y cuando escuchó al Señor, la voz del amor lo atrajo, se vistió y se echó al agua. Y el agua ahí, mis hermanos, representa esas aguas del bautismo que nos limpian, de las cuales salimos renovados. A mí me parece, mis hermanos, que esas brazadas de Pedro hasta la orilla debieron haber parecido eternas.
pero a la misma vez gozosas, con una ansiedad positiva de llegar al encuentro renovador con su amigo, su hermano, su maestro y su salvador. Porque la acogida de Jesús nos hace nuevos. Tu amor me hace nuevo. Tu amor me hace nuevo. Tu amor me hace nuevo. Su amor nos hace nuevos. Tu amor me hace nuevo. Y cuando Simón llegó a la orilla, ya había pescado y pan. Y Jesús tenía la mesa preparada para ellos. Y después de cenar, llama a Simón y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le pregunta 3 veces: ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Y dice el Evangelio de Juan que a la tercera vez a Pedro le dolió profundamente la pregunta. Porque 3 veces lo había negado y 3 veces tenía que afirmarle a Jesús que le amaba. Y en esa profunda tristeza de la tercera vez le dice: Señor, es que tú lo sabes todo. Es que tú sabes que te quiero. La vergüenza de Pedro era tan grande que ni siquiera le podía decir: tú sabes que te amo. Y le dice: tú sabes que te quiero. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido o tendremos que llegar donde Jesús, cabizbajos, y decirle: Señor, tú sabes que te quiero? Tú lo sabes todo. Y Jesús es suave, y Jesús es tierno, y Jesús es amoroso en la manera en la que nos prepara el camino de regreso hacia Él. Y el Señor no va a tener ningún reparo, mi hermano y mi hermana, en confiar en ti y en mí, aunque seamos frágiles y cometamos errores. Si es que podemos tener la humildad de regresar arrepentidos. Pedro fue zarandeado, sacudido, pero el negar a Jesús lo había hecho más humilde. Nosotros somos zarandeados todos los días y los problemas de la vida nos sacuden, ¿o no? Y la pregunta que yo me hago y nos hago es: esa sacudida, ese zarandeo de la vida, ¿nos hace más humildes? ¿Cómo nos enfrentamos al miedo? ¿Cómo nos enfrentamos a la duda? ¿Cómo nos enfrentamos a la incredulidad y a los fracasos de la vida? ¿Cuánto podemos confiar en Dios aún a pesar de que a veces las cosas no nos salen como esperábamos? Pedro salió cambiado, renovado, limpio de su pecado y renovó su compromiso
con Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En esa orilla, el llamado del amor lo hizo un hombre nuevo, con muchas y muchas y muchas historias que contar. Y yo te pregunto, ¿qué tienes tú que contestarle al Señor que te espera en la orilla? ¿Y qué historias nos tienes que contar?